Quiero pedirle que por favor me acompañe a Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20, pero vamos a enfocarnos en el versículo 18, 19 y 20. Pero para tener un poco de contexto me gustaría leer desde algunos versículos antes. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice de la siguiente manera: Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra que ahora será nuestro alimento. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos des un corazón receptivo para escuchar hoy tu palabra, que nos tomemos en serio este mensaje para que podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos observar la necesidad que tenemos de él, de este mensaje para nuestra alma, para nuestra familia, para nuestra iglesia, porque estamos en una batalla, en una guerra espiritual y necesitamos de tu auxilio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Guíanos, guíame a mí, Señor, para que pueda exponer tu verdad con fidelidad. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Esta carta, hermanos, cuando nosotros la leemos al principio, nos vamos a dar cuenta que existen grandes bendiciones para el creyente, riquezas abundantes, riquezas espirituales que proceden de la posición que ahora tenemos como hijos de Dios, que en otro tiempo no teníamos. En el capítulo 2, en el versículo 1, se nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una bendición muy grande al ser parte de la familia de Dios, haber sido escogidos por Dios, ser ricos espiritualmente en Cristo Jesús, ser parte de la familia de Dios. Tenemos una herencia que es incorruptible. Tenemos abundantes bendiciones. Podemos entrar al trono de la gracia de manera inmediata para buscar y hallar la ayuda oportuna. Somos herederos juntamente con Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha dado vida. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de la familia de la fe. Cristo derribó la pared intermedia de separación para que ahora hombres y mujeres seamos un solo pueblo, de toda tribu, toda lengua, toda nación, que seamos uno en Cristo. Ser un templo espiritual. Y así Pablo continúa a través de toda la carta, de toda la epístola, explicando detalladamente por qué los cristianos somos tan privilegiados. Pero
cuando llegamos a esta parte de la carta, nos vamos a dar cuenta que estos cristianos que tenemos esta grande bendición, no estamos en una situación de relajamiento, sino que estos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, los encontramos en una batalla. Estos cristianos elegidos, predestinados, bendecidos, favorecidos, vemos que están en una batalla, están en una guerra. Los mismos cristianos, de quienes se ha dicho antes de todos sus privilegios, porque es un privilegio ser cristiano. Pero debemos entender que aunque somos hijos de Dios y hemos recibido todas estas bendiciones espirituales, nuestra situación actual en este momento, antes de llegar a la gloria eterna, estamos en una guerra. Tenemos grandes privilegios en Cristo, sí, de los cuales agradecemos, pero nos encontramos en una lucha espiritual inigualable. Esta lucha es peor que lo que está sucediendo hoy en Irán e Israel. Es más grande y es una guerra que se extiende en cada una de las épocas, una batalla que debemos de pelear y la peleamos en oración. La peleamos en oración. El título de este sermón es La oración en la guerra espiritual. La guerra espiritual, hermanos, es una realidad bíblica de que todo creyente en Jesucristo ha sido incorporado al mismo tiempo de que es incorporado a la familia de la fe, es también incorporado a un ejército que está en un conflicto cósmico entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así como hay dos destinos, o vas al cielo o vas a la condenación eterna, así hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y estos se oponen entre sí. Y aquí nosotros encontramos un llamado a mantenernos firmes en la victoria que ya ha sido lograda en Cristo, mediante el uso de los recursos espirituales que Él mismo nos ha provisto para esta batalla. Y muchos piensan que esta batalla se trata de asuntos místicos. Como se dice en muchas ocasiones, que algunos andan viendo el diablo hasta en la sopa, porque creen que la guerra espiritual tiene esa forma. Pero la guerra espiritual se vive principalmente en nuestra mente. Ahí está principalmente esta batalla, en nuestro ser. Porque existe en nosotros una vieja naturaleza y existe una nueva naturaleza en nosotros que somos cristianos y que creemos en Dios. Porque el mundo se opone al reino de Dios. El mundo ama lo suyo y el mundo se opone. Y también está Satanás, el adversario, el enemigo de nuestra alma. Hay gobernadores de las tinieblas. Existen demonios, claro. Pero el enemigo más inmediato que tenemos es nuestra carne. Por lo tanto, la oración, yo no tengo que verla como otra pieza de la armadura. El año pasado terminamos de ver al cristiano con toda su armadura en las tardes y estábamos viendo la armadura de Dios. Y ahora, como ya hemos visto esto, ¿no? Y ya hemos tenido un tiempo en el cual hemos visto cada una de las piezas, considero que es prudente y necesario hablar ahora acerca del espíritu que debemos de tener para el uso de esta armadura. Por lo tanto, no vamos a profundizar en las piezas, sino que lo hemos leído para que tengamos un contexto en el cual el apóstol ha hablado en el versículo 14, estén pues firmes. Versículo 18, orando en todo tiempo. Necesitas de la armadura de Dios para esta batalla en la que te encuentras. Y el desafío que tenemos ahora delante de nosotros, hermanos,
es a no minimizar esta batalla. No minimices esta batalla, porque es cruel. Así que la forma en la cual yo le tengo que dar uso a esta armadura es a través de la oración. Todas nuestras luchas espirituales, todos nuestros conflictos, todo aquello que enfrentamos diariamente debe de ser enfrentado en oración. La armadura que nos ha provisto el Señor es excelente. Tenemos una gran protección que Dios nos ha dado. Cada pieza, hermanos, es hermosa, es extraordinaria, pero solo manteniéndonos cerca de Dios y amparados en su poder es que podremos hacer uso eficaz de ella. Esta es la armadura, nos dice Pablo. La armadura que ustedes tienen es esta, y la describe y la detalla y utiliza una imagen común para ellos, pero para dar a entender una realidad espiritual. Pero todo esto, hermanos, es eficaz porque oramos. Esta es la armadura y esto va a funcionar en oración. Debemos de orar. Esta es la armadura y entonces ora. Debemos orar. Debemos de buscar al Señor en oración. Y esta es la perspectiva que vamos a utilizar ahora para poder entender esto. Vamos a hablar acerca de la oración en el contexto de la guerra espiritual que nosotros nos encontramos, porque estamos en una guerra. Y la oración es un elemento esencial para pelear eficazmente, porque ese es el contacto que nosotros tenemos con el reino de Dios a través de la oración, con el Señor mismo a través de la oración. Vamos a la oración en esta guerra porque necesitamos pedir consejo. Vamos a la oración en esta guerra que nos encontramos para pedir ayuda del Señor. Como un soldado en una guerra, tiene que tener abierta su línea de comunicación para poder pedir auxilio, para poder pedir municiones, para poder pedir refuerzos. Y si nosotros, hermanos, no usamos este medio de comunicación con nuestro Dios, significa que estamos luchando solos, a ciegas, en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, estamos encaminándonos a una derrota segura por no orar. Porque resulta, hermanos, que el enemigo que nosotros tenemos es mucho más fuerte que nosotros. Si usted recordará el himno de Martín Lutero, el más famoso, ¿cuál es? Castillo fuerte. A veces algunas personas no entienden lo que dice, pero él está hablando precisamente acerca de esto, y no es una exaltación al reino de las tinieblas, sino que es un entendimiento del poder que tiene el enemigo, y por lo tanto debemos entender la necesidad de orar y de ir a aquel que ya ha vencido a este reino. Dice el himno: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Es un arcaísmo, sería nos acosa Satán, pero el acósanos lo dice así, no es una petición, acósanos Satán. Es un arcaísmo español que antes se expresaban de esta manera. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y esto no es una exaltación a Satanás. También dice, nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, porque es un enemigo fuerte. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Quién es el que lucha por nosotros? Cristo Jesús. Es nuestro Rey Jesús, dice, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Él es nuestro castillo fuerte. Así que el enemigo, hermanos, es cruel. El enemigo no es un enemigo cualquiera. Peleamos contra Satanás,
peleamos contra el mundo, peleamos contra nuestra propia carne. Y todo va a estar perdido si luchamos en nuestras propias fuerzas. Y este pasaje que estamos considerando ahora contiene al menos 5 enseñanzas muy importantes acerca de la oración en el contexto de esta lucha espiritual que nosotros libramos día a día. Yo sé que para algunos a veces el tema de la oración puede llegar a ser aburrido y sin significado y sin importancia. Y eso es muestra de que realmente necesitamos aprender más sobre la oración y necesitamos orar más. Estamos hablando de la oración en el contexto de esa lucha que tenemos para librar esta batalla día con día contra el enemigo de nuestras almas. ¿Y qué nos dice Pablo aquí en este texto que hemos leído? Que debemos de orar de esta manera. Y vamos a ver estas enseñanzas que corresponden a lo que Pablo nos está diciendo, para que triunfemos en esta batalla, para que usted se fortalezca en medio de esta lucha que se encuentra. Porque usted y yo estamos en la misma lucha. Tal vez usted tiene otra trinchera, pero estamos en el mismo ejército. Estamos en la misma batalla. No importa quién usted sea. Si usted acaba de comenzar en el camino de Dios, o si usted ya tiene 50 años de estar en el camino del Señor, usted sigue estando en el ejército. No nos jubilamos de este ejército. Seguimos luchando. Y la primera enseñanza dice, con toda oración y súplica. La primera enseñanza que encontramos aquí es que debemos de tener todo tipo de oración. Todo tipo de oración. Vemos aquí, hermanos, que nuestras oraciones deben de ser variadas. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término bastante amplio y general. ¿Qué incluye? Incluye alabanza, incluye adoración, incluye confesión de pecados, incluye acciones de gracia. Y esto nos está diciendo de forma directa que la oración, hermanos, va más allá de simplemente pedir. A veces pensamos que la oración es simplemente decir, Señor, dame esto o dame lo otro. Porque algunos pueden llegar a interpretar que la oración es solo pedir. Pero la oración significa hablar con Dios, significa comunicarme con Dios. Cuando nosotros oramos, primero reconocemos quién es Él, reconocemos que Él está sentado en su trono y que nosotros estamos en la tierra, que es el estrado de sus pies. Reconocemos que Él es el que nos puede ayudar. Y así nos acercamos a Él. No venimos delante de Él simplemente a pedirle. No nos acercamos con un listado de peticiones, sino que debemos entender que la oración es tener comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que reconocer su grandeza. Tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Tenemos que reconocer que Él es el que nos provee de fuerzas y sustento. Tenemos que reconocer que estamos necesitados y somos débiles, que Él es digno de nuestra confianza, pero es digno de nuestra adoración y nuestra admiración. Nos acercamos a Él con reverencia. Nos acercamos a Él no como aquel amigo de la infancia con el cual usted creció, no como cuando nos dirigimos a un primo o a un chero, como decimos en El Salvador, sino que nos acercamos a nuestro Padre. Él está en el cielo. Sí nos acercamos con confianza, pero entendiendo que Él es digno de toda honra, de todo respeto y admiración. Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nosotros debemos de acercarnos a Él para adorarle, para exaltarle, porque Él es grande y nosotros somos pequeños. Él es santo, santo, santo. Él está en los cielos. Debemos de entonces acercarnos
de esta manera en la oración. Pero al mismo tiempo debemos de reconocer, hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice en toda oración, significa que en oración habrá momentos en los cuales debemos de orar para agradecerle por lo que él ha hecho. Y Pablo quiere, como inspirado de parte de Dios, quiere que tú, como creyente, ores agradeciéndole. Quiere que le adores en la oración. Y quiere que cuando tú ores, también sí le pidas, porque necesitamos pedirle. Pero vean cómo la oración no es solamente pedir. Yo puedo rogar, puedo pedir, puedo acercarme a Él porque tengo una necesidad. Y es lo que el apóstol quiere que nosotros entendamos, que en esta batalla debemos de utilizar todo tipo de oración. Oraciones donde pedimos, pero también agradecemos, pero también le exaltamos. Oraciones en las cuales nos acercamos a Él por la necesidad que tenemos, pero reconocemos también que Él provee. La segunda palabra que utiliza Pablo aquí es súplica. Y aquí se refiere directamente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Y aquí hay un aspecto de ser específico, que esto es importante. ¿Qué es lo que usted necesita? Aquellas oraciones que son atendidas por el Señor, son atendidas porque proceden de un corazón necesitado de Él, regenerado, que reconoce que Él es quien puede ayudar. En estos términos, al hablar de los aspectos específicos, yo creo, hermanos, que debemos de acercarnos a Él no con aquel tipo de oración, por ejemplo, Señor, bendice a todo el mundo. Señor, ayuda a todos los niños. No son oraciones específicas. O dale alimento a todo el mundo, Señor, que todos coman hoy. Sino que debemos de ser específicos. Tenemos que mostrarle o decirle al Señor la súplica específicamente. Venimos delante de Él con oraciones específicas, peticiones específicas. Debemos de pedir. El apóstol Pablo nos está ahora llevando a que debemos de orar en todo tiempo, utilizar toda oración. Todos los recursos, hermanos, deben de ser utilizados en esta batalla. Santiago dice, no tienen porque no piden. Nuestro Dios es un Dios que se complace en responder las peticiones específicas de sus hijos. Hay una historia que tal vez usted ya la conoce, de aquel gran hombre inglés del siglo XIX, George Mueller. Si usted recordará, él era un hombre que tenía orfanatos y él había determinado nunca pedir dinero a nadie, sino todo resolverlo en oración. Y bueno, estuve verificando esta historia y hay varias fuentes que lo dicen así, que en una ocasión cuando no había comida para el desayuno de cientos de niños que tenían, él tomó una jarra vacía y una canasta vacía y ahí dio gracias al Señor. Gracias, Señor, porque has provisto de alimentos. Y al rato tocan la puerta y era un panadero que resulta que él en la noche se despertó temprano y él le vino a la mente que quería bendecir a estos niños. Y él se acercó y llevó pan. Y al rato resulta que llega un lechero que su camión se había averiado enfrente del orfanato. Y él decía, no quiero que esta leche se arruine, se eche a perder porque no voy a poder reparar esto. Y así que aquí les traigo mejor que les quede a los niños. Ese día comieron. Pero él había decidido, este hombre, orar por peticiones específicas, diciéndole a Dios qué era lo que necesitaban y dando gracias a Dios por la provisión que él había hecho, aun cuando no la estaban viendo físicamente.
Cuando oramos, hermanos, no tratamos de convertir a Dios en un genio que concede todos nuestros deseos. La oración no es que vamos a frotar la lámpara y el genio va a aparecer para que nosotros recibamos todos los caprichos que se nos ocurren a nosotros, sino que se trata, hermanos, la oración, y espero hacer un énfasis marcado en esto, de verdad, que nosotros vivamos en una relación dinámica con nuestro Dios. La vida que nosotros tenemos es una relación dinámica con nuestro Dios, donde cada necesidad usted la convierte en una oración, donde cada problema usted lo convierte en una oración, donde cada gozo usted lo convierte en una oración, ya sea de agradecimiento, ya sea una petición que usted lleva al trono de la gracia para que Él obre de esta manera. Usted debe de entender que estamos en una relación de pacto con Dios. Estamos en una relación. En ocasiones estamos de pronto sentados con mi esposa y no hablamos. Yo sé que estoy en una relación de pacto con mi esposa. De pronto nos hablamos, tenemos una conversación, hablamos de diversos temas, porque es una relación. Y yo quiero que usted vea que la relación que tenemos con Dios es dinámica. Por eso dice, con toda oración y súplica, toda clase de oración. Hay oraciones que son privadas, hay oraciones que son públicas, hay oraciones en la iglesia, hay oraciones en el seno familiar, hay oraciones que vamos a expresar verbalmente, hay oraciones que son audibles, otras no. Hay oraciones que hacemos en secreto, nos apartamos de todo el mundo, pero hay oraciones que usted hace delante de la computadora cuando está trabajando. Hay oraciones que usted hace cuando usted está a punto de iniciar un examen, por ejemplo. Usted ha estudiado y dice, Señor, ayúdame. Quiero glorificarte con una buena calificación. Antes de una venta, usted dice, Señor, quiero pedirte que me ayudes a realizar esta venta. Dependo de ti, Señor. Hay diferentes tipos de oraciones, hermano. Cuando vamos en el carro, oramos. Porque la relación que tenemos es dinámica con toda oración. Con toda oración. Cuando usted es tentado, ahí ore. Ahí dígale al Señor, Señor, te pido que me des la fuerza para soportar esta tentación. Quiero darte la gloria. Cuando usted va en el vehículo, cuando usted está en la parada de buses, antes de que usted vaya a exhortar a un hermano, ore. Antes de que lo exhorten, ore. A veces las oraciones van a ser largas. A veces hay oraciones que son cortas, breves. No se trata de que tú tienes que orar 5 horas. Se trata de que tú tienes que orar. ¿Se ha fijado cómo el Señor no nos ha puesto un límite o una base? Dios no está diciendo que no va a atender nuestras oraciones si no duran 1 hora. ¿Quieres esto? Y ahora, yo no estoy desalentando el que busquemos orar más. Gloria a Dios si usted puede orar más. Y procúrelo, siempre va a ser para su bien. Pero si usted no ora tanto, pero ore, hermano. Ore. Busque al Señor en oración. Dios quiere entonces que le demos todo tipo de oración y que seamos específicos al orar. Esta relación es dinámica y consecuentemente nos debe de llevar a una vida de oración para manifestar esta variedad de oraciones, todo tipo de oraciones. No podemos limitarnos a cierto tipo de oración. Usted debe de orar en público y hay una manera de orar en público. A veces en nuestros tiempos privados de oración nos quedamos en silencio, pero usted no puede hacer eso. Hombres que pasan a orar no pueden quedarse en silencio acá, porque esa es una oración pública, es diferente a la oración privada. A veces simplemente oramos en nuestra mente y no estoy profiriendo palabras de manera verbal, pero estoy hablando con el Señor.
En segundo lugar, ¿cómo tiene que ser la oración? Hemos dicho que la oración tiene que ser variada, todo tipo de oración y súplica, oraciones específicas, decirle al Señor en qué necesitamos de su ayuda. Y en segundo lugar, dice el apóstol, oren en todo tiempo. Es decir, la oración debe de ser constante, constante. ¿Qué significa en todo tiempo? Significa que en todo momento no debo de dejar de orar en el día. Porque usted tiene una vida ocupada, ¿sí o no? Usted tiene que realizar actividades, usted tiene que trabajar, usted tiene que comunicarse con otras personas, los quehaceres de la casa. ¿Qué significa entonces en todo tiempo? Significa en toda ocasión. En el griego es pantikairo, que significa en todo tiempo, en cada oportunidad. No se refiere que usted todo el tiempo tiene que estar con los ojos cerrados y la cabeza inclinada en todo momento hacia abajo, sino que significa que su vida constantemente debe de depender de Dios. En todo tiempo es dependencia de Dios a cada instante, en cada situación que se da en la vida. El Señor en Lucas 18:1 habla sobre la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Es decir, no perder el ánimo, no rendirse, no abandone la lucha, porque Jesús sabe de la batalla espiritual que usted y yo tenemos. Él mismo la tenía. Él mismo tenía una lucha espiritual. ¿Y qué hacía el Señor? Oraba. Así que yo le animo, hermano, a que tenga una vida de oración. Pablo también era un ejemplo de constancia en la oración. Él les dice a los Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. A los Corintios les dice, doy gracias a mi Dios siempre de ustedes. A los Efesios les dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. En Colosenses 1:3 dice, siempre orando por ustedes. En 2 Timoteo 1:3 dice, sin cesar, tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Será que Pablo tenía mucho tiempo libre? ¿Será que Pablo no tenía nada que hacer y por eso pasaba continuamente orando? No, hermanos. Él era un apóstol que estaba constantemente trabajando en la obra de Dios, pastoreando las iglesias, haciendo viajes, era perseguido, estuvo mucho tiempo en la cárcel y sin embargo, la oración no era un añadido, no es porque le sobraba el tiempo. Él sabía la lucha que tenía. ¿Qué era para él la oración? Era algo continuo. Y es lo que necesitamos. Estar continuamente orando, continuamente teniendo un canal de comunicación abierto hacia el cielo, llegando constantemente al trono de la gracia. Eso es la oración. Eso es lo que te ha de fortalecer. Imagínese usted dos árboles. Uno está plantado junto a un río y otro está en un lugar seco. ¿Qué va a suceder en el verano? El árbol que está plantado en el lugar seco, ¿qué va a pasar? Se le empiezan a caer las hojas, deja de estar verde, deja de dar fruto. Pero ¿qué pasa con el árbol que está plantado junto al río? Un río que no se seca, que constantemente tiene un caudal de agua. Ese río lo está alimentando, lo está sosteniendo a este árbol y se mantiene verde y da fruto. Pues así es entonces el cristiano que constantemente ora. Está verde, florece, no está viviendo en sus fuerzas, no está viviendo de glorias pasadas, sino que está constantemente yendo al trono de la gracia. Porque lo que Dios ha hecho a favor de nosotros es que ha abierto un camino y nos da acceso al trono de la gracia.
Ese árbol debemos de ser nosotros. El otro árbol se va a secar. El creyente que no ora, que no busca la fuerza en Dios, está haciendo la guerra, la batalla, la lucha en su propia fuerza. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Esta confianza, hermanos, es una invitación a llegar constantemente al trono de la gracia. Usted no puede decir que confía en Dios, pero nunca habla con Él. La confianza se la mostramos al Señor yendo a la oración, orando, constantemente hablando con Él. Es que, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Habla con Él. El Espíritu Santo es quien lleva nuestras oraciones al trono de la gracia. Y aun cuando tus oraciones no sean unas oraciones que uno dice, estas oraciones, qué hermosa una oración como la del Valle de la Visión, tal vez no son tus oraciones de esa manera. Pero tu oración, aunque sea una oración, tal vez no bien estructurada, tal vez no con las mejores palabras, pero si estás orando realmente, el Espíritu Santo está haciendo su ministerio, llevando tu oración al trono de la gracia de la manera correcta. Esta confianza, hermanos, de la cual habla aquí Jeremías, nos lleva a acercarnos constantemente al trono de la gracia para buscar la ayuda oportuna. Para el creyente la oración, lejos de ser una carga, lejos de ser una molestia, representa alivio, representa compañía. Hermano, en esta batalla necesitamos de la oración, necesitamos al Señor, no podemos solos. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Si usted parafrasea esto es, ore en cualquier circunstancia, ore en cualquier situación. ¿Cómo podemos orar sin cesar si tenemos tantas responsabilidades familiares, laborales? ¿Cómo podemos? Hermana, si usted tiene que cocinar todos los días. Hermano, si usted tiene que trabajar, tiene que estudiar. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a orar en todo tiempo? ¿Será que los que trabajan hasta 10 horas, 12 horas al día no pueden orar? ¿No pueden aplicar este mandamiento de orar sin cesar? Es que no significa que tú tienes que apartarte y vas en el bus y de repente haces como los musulmanes que tiran su alfombra y se ponen a hacer sus oraciones. No significa que debas hacer eso. Significa que en cualquier circunstancia tienes siempre una oportunidad para ir al trono de la gracia con toda confianza. Puede ser que a veces no cierres los ojos, pero estás orando. Puede ser que a veces no muevas ni siquiera la boca, pero estás orando. Esto es lo que Dios quiere, que te acerques al trono de la gracia constantemente, porque Él está dispuesto a ayudarte en esta batalla. ¿Por qué no recibes? Porque no pides. Cuando somos tentados, este momento se convierte en un clamor de ayuda. Cuando recibes la tentación, que llega la tentación. Entonces, ¿cómo podemos orar sin cesar? ¿Qué es lo que dice John MacArthur en relación a este texto en su comentario? Orar sin cesar es vivir en continua conciencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración. Todo. Te invitaron a comer.
Gracias, Señor. Tú has provisto esto. Te quitaron el trabajo. Señor, ha sido tu voluntad. Provéeme de un trabajo. Estoy afligido, Señor. No sé cómo voy a hacer para pagar. Ve al trono de la gracia. Está siendo tentado en el momento. Ora, ora, háblale y dile al Señor, Señor, ayúdame. Se están acabando las municiones, Señor, en esta batalla. Necesitamos ahora, Señor, fuerza, porque me siento débil ante la tentación. Cuando experimentas algo hermoso, tú lo puedes traducir en una oración de acción de gracias. Cuando ves que alguien está sufriendo, cuando un hermano pone en el grupo de la iglesia, hermanos, les pido oración por tal cosa, ora. Ahí en el momento eleva la oración, Señor, ayuda a mi hermano que en este momento está atravesando esta dificultad. Tienes acceso al trono de la gracia, hermano. Habrán momentos en los cuales te podrás apartar, como el Señor se apartaba en las noches para orar. Hay momentos en los cuales tú puedes realmente concentrarte en la oración. Tú cierras la puerta de tu cuarto, te encierras ahí y buscas al Señor en oración. Pero habrá ocasiones en las cuales no puedes hacer eso. No se puede ir al cuarto de oración. Debes de orar ante la situación que te encuentres. Nehemías 2:2 nos da un ejemplo de esto. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, dice Nehemías. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Y préstele atención a esto. ¿Qué es lo que pides? Le dice el rey a Artajerjes. Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Él no dijo, espéreme rey, voy a ir a orar. Es en el momento. En el momento que dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Dice que oró al Señor. La oración la hizo en su mente. Señor, ayúdame en este momento, dame sabiduría para dar esta petición. Y respondí al rey, oré al Dios del cielo. Son oraciones inmediatas porque es el acceso que tú tienes al trono de la gracia. Aquella oportunidad era única. ¿Qué es lo que pides? No podía hacer otra cosa más que orar. Señor, guíame. Guíame, Señor. Cuando no sabes qué hacer con el comportamiento de tus hijos, Señor, guíame. Cuando tienes un jefe que te oprime y ya has estado hablando con él y de pronto hay un problema severo en el trabajo, Señor, dame paciencia para soportar a esta persona. Debes ir al trono de la gracia cuando eres tentado. Y dice el versículo 6 aquí que le agradó al rey enviarme. Así que Nehemías, si usted se fija, Nehemías estaba teniendo acceso inmediato a dos reyes en el momento. Uno estaba por encima de otro y Artajerjes era el menos importante. Él tuvo acceso al rey de reyes. Accede al trono de la gracia de manera inmediata. Él no te va a negar algo solamente porque tu oración fue simple y sencilla y breve. No, Él está dispuesto a ayudarte. Él no te pone como requerimiento, bueno, si quieren sanidad, 3 horas mínimo de oración. No. Cuando enfermó de lepra, Miriam, fue muy larga la oración de Moisés por su hermana. En Números 14, que corresponde a la lectura de hoy. Señor,
Sánala, por favor, te lo pido. Algo bien simple. Así tenemos que tener ese acceso al trono de la gracia. ¿Por qué constantemente? Porque nuestra necesidad es constante. En todo tiempo, hermano. No se acaba esta necesidad. ¿Por qué constantemente? Porque todo el tiempo eres tentado. Porque todo el tiempo eres débil. Porque todo el tiempo habrá algo que te quiera arrastrar a pecar. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Caín? El pecado te codicia. Si tú dices, a mí nadie me quiere, pues hay alguien que sí te quiere. El pecado te quiere. El pecado te codicia. El pecado te quiere tomar. Te quiere poseer. Nuestra necesidad entonces es constante. Y es hermoso cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que nunca se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él no es como aquel pasaje, ¿se acuerda usted? De Elías y los profetas de Baal. Y él decía, bueno, quizás salió, fue a comer, está cerrada la oficina, Dios está siempre. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Juan 6:37, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera en el término de la salvación, él recibe a todo. ¿Cuánto más siendo ya salvos? Así que nuestro Señor, que ha prometido estar constantemente con nosotros, quiere que constantemente nosotros vayamos hacia Él a pedirle la ayuda que necesitamos. Si Él ha prometido estar con usted, mantenga abierto el canal de comunicación con Él. También la oración debe de ser en el Espíritu. ¿Qué significa que la oración debe de ser en el Espíritu? Esta frase, hermanos, nos recuerda que la oración verdadera no es un simple ejercicio humano, no es algo de la mente, no es una técnica psicológica o un mantra religioso, sino que es una actividad espiritual que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No hablamos de aspectos pragmáticos, como tienes que estar de rodillas, si no Dios no te escucha. Es que tienes que estar parado, es que tienes que cerrar los ojos, o posturas hinduistas que deben de realizarse, o del cierre de la oración cuando decimos en el nombre de Cristo Jesús como una fórmula mágica. No hablamos de aquello de, es que tienes que levantarte a las 3 de la mañana para que el Señor te escuche. Porque la autopista está más despejada. Hermano, puedes orar en todo tiempo, a las 9, a las 12, en todo momento, cuando tú quieras llegar, cuando te veas tentado, cuando estés agradecido en todo momento, llega al trono de la gracia. La semana pasada yo veía un documental de un hombre que es musulmán. Él nació en Estados Unidos, pero él practica el Islam. Y hay un requisito, digamos, que le piden a los musulmanes, y es que hagan por lo menos una vez en la vida la peregrinación a la Meca. Y cuando ellos entran ahí, a ese lugar que es un lugar sagrado, ellos le llaman estar en estado de Ihram. Ihram. ¿Qué significa eso? Es un estado para ellos de sacralidad. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ir vestidos de blanco. Deben de raparse y deben de hacer determinadas oraciones con palabras correctas y específicas porque ya les fueron designadas por su libro sagrado y por su profeta. Si no, su participación no va a ser bien recibida. Así de estricto es ese momento que deben de ellos de participar.
Pero Dios no nos pide eso a nosotros. Nosotros no hablamos palabras memorizadas. No nos referimos a cosas técnicas y aprendidas, sino que hablamos desde un corazón que está gobernado por el Espíritu de Dios. Sí debemos de conocer la palabra de Dios para no orar herejías. Debemos de orar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de presentarnos al Señor orando la palabra que Él ha revelado, según como Él nos ha dicho, y le adoramos de esa manera. Así que orar en el Espíritu implica depender del Espíritu Santo y de la palabra que Él mismo ya ha revelado, porque usted así va a estar dentro de su voluntad. Orar en el Espíritu significa, por implicación, que nosotros entendemos que confiamos en el Espíritu Santo para que Él desarrolle su ministerio y no lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu quien nos da la certeza de que vamos a recibir las promesas. Y aquí está el ministerio del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo te ayuda a ti, hermano, en la debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué verdad tan consoladora, hermanos. Porque no sabemos ni orar muchas veces, nos equivocamos. No decimos tal vez palabras muy hermosas, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice aquí que no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso es orar en el Espíritu. A veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros, ni para aquellos por quienes nosotros oramos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros toma nuestras oraciones imperfectas, las purifica, las corrige y las presenta delante del Padre conforme a su voluntad. Y no estamos hablando aquí, hermanos, que debamos de esperar sentir algo para orar, sino que sabemos que estamos en dependencia del Espíritu Santo. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Así opera el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Nuestros esfuerzos son débiles, nuestras palabras no son las mejores, nuestras peticiones muchas veces son torpes, nuestra comprensión es limitada. Pero ¿qué es lo que hace Él? Él vuelve a hacer una y otra vez aquello que nosotros estamos incapacitados de hacer. Cada vez que usted ora. En cuarto lugar, la oración debe de ser vigilante en esta batalla. Dice, velen con toda perseverancia. Velen. ¿Usted ha escuchado el nombre de Gregorio? Gregorio. Gregorio significa vigilante en el griego. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es Gregoreo. Y ya en el español, pues alguien decidió, ese es un buen nombre y puso Gregorio, que significa vigilante, significa despierto, significa alguien que no baja la guardia. En el contexto militar que el apóstol Pablo está utilizando aquí, significa un centinela que está velando, que está viendo al horizonte que no venga el enemigo. Un centinela que está cuidando la muralla, que está cuidando la ciudad que puede en algún momento estar sitiada. No puede dormirse, no puede distraerse, no puede confiarse porque el enemigo va a aprovechar cualquiera de nuestros descuidos para atacarnos y para causarnos daño. Así que usted debe de estar alerta constantemente. Usted debe de estar pensando constantemente que cualquier cosa puede ser utilizada por el enemigo para destruirnos.
¿Acaso no es lo que les advirtió el Señor Jesús en el Getsemaní a sus discípulos? Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Mira, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué debes orar? Porque todavía tienes una carne que es débil. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que estés alerta, orando en todo tiempo. Los discípulos resulta que se durmieron. Y cuando llegó la turba a traer a Jesús, ¿qué sucedió? Algunos reaccionaron con violencia. Pedro le cortó la oreja a Malco. Luego fue presionado por una criada que le dijo, yo te he visto a ti con ellos. ¿Y qué hizo él? Lo negó. Lo negó 3 veces. Si hubiese estado más vigilante, podemos decir que probablemente no hubiera cedido a esta tentación, si hubiera estado más vigilante. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos pecado y conscientemente decimos, yo sé que caí porque he descuidado mi vida de oración, porque no estamos alerta? Hermano, no es una carga que Dios quiera imponerte. Él te ha dado la herramienta para que venzas. Pedro no debía de orar para que lo que debía de suceder no aconteciera. Debía de orar para no caer ante la tentación. Y esas son las oraciones efectivas que el Señor ya ha prometido responder. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. La oración más efectiva es aquella que se hace dentro de la voluntad del Señor. Y quien se mantiene orando para no entrar en la tentación, la respuesta es sí, yo te ayudaré, yo te voy a sostener, no entrará en tentación, porque el Señor ha prometido responder esa oración. Nadie puede culpar al Señor y decir esto, yo soy un hombre de oración, constantemente voy al trono de la gracia, pero el Señor no me ha querido socorrer. No podemos culpar a Dios, porque cuando tú oras constantemente, no significa, hermanos, y ojo con esto, no estoy diciendo que uno es perfecto, no, estoy hablando de que el pecado no nos arrastra, de eso estoy hablando. Cuando una persona está en constante comunión con Dios, hermano, el pecado no lo arrastra. Y si peca, se arrepiente. Dios siempre librará de la tentación a quien se mantiene en oración, en esa vigilancia constante. Debemos de ser constantes. Si caemos, nos levantamos. Si descuidamos de pronto nuestra oración, volvemos a hacerlo, a seguir. Buscamos al Señor en oración. Como cuando un niño aprende a caminar, se cae una y otra vez y continúa. Se cae una y otra vez, falla, pero no se rinde. No dice, bueno, usted estuvo pequeño como un bebé y usted siguió caminando, intentándolo una y otra vez. Es una perseverancia innata en el ser humano. Así en la vida espiritual, hermanos. Necesitamos perseverar en la oración. Aún y cuando a veces parece que Dios no nos escucha. Yo no sé si usted ha estado en un momento crítico en su vida donde parece que Dios no le escucha. Y la expresión que utilizan los profetas del Antiguo Testamento es el cielo de bronce, es decir, cerrado. A veces no sentimos nada, pero por la fe debemos de saber que Dios sí nos escucha, aunque usted no sienta nada. Y hay momentos que uno siente algo, se da una especie de, una tranquilidad, una paz, pero no debemos de depender de eso.
sino que debemos de confiar en el Señor. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Espere pacientemente en el Señor. Hermano, no deje que le venza el cansancio. Puede parecer que usted hoy esté viendo que no está avanzando en la vida cristiana, pero lo peor que usted puede hacer es dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de leer la Biblia. No lo haga. Continúe, aún y a pesar de la debilidad. A veces decimos, ¿cómo voy a venir delante del Señor en estas condiciones? ¿Cómo voy a venir delante del Señor si acabo de ver a una mujer que pasó y la deseé en mi corazón? Hermano, allí es cuando debes de ir. Cuando has pecado. ¿Cómo puedo ir al Señor si acabo de mentir a mi compañero de trabajo? Hermano, ahí es cuando tienes que ir. ¿Cómo puedo ir al Señor si acabo de fallarle? Ahí es precisamente en ese